tardes, muy buenas noches, muy buenos días, metaleros, metaleras, metaleres. Hoy vamos a hablar de un disco que sé que a muchísima gente le gusta, pero lo más importante es que es un disco que nos gusta mucho a nosotros dos, ¿no? Como somos muy, muy egoístas, que es lo más importante para llegar a Fundamentalmente, la sí. fama, que es lo que nos tiene desesperado. Vamos a hablar de esta obra maestra editada en el año 1987, estamos hablando del rey, del gran rey querido, King Diamond, Abigail. Él es el ¿Qué rey tenés King. para decir de esta maravilla? Bueno, yo voy a ser objetivo con el disco. Exacto. Voy a regalar objetividad. Bueno, el segundo disco de King Diamond en su carrera solista. El primer disco conceptual en términos de que sigue una historia, ¿no? Sí. Eso nos sitúa en el año 1987. Uh-huh. Si bien esta suerte de megabanda que arma King Diamond para este disco y para los comienzos de su carrera, bueno, el tema del disco y la historia que trata nos lleva como a una especie de terror macabro decimonónico, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que es el disco donde King Diamond pudo plasmar todo lo que quería hacer, incluso ya en sus inicios con Mercyful Fate, que es otra banda que adoramos, pero quizás era una banda como más directa, ¿no? En todo sentido, desde la composición musical a lo lírico. Fatal Portrait, que había sido el primer álbum, fue como un paso adelante en esta búsqueda de King Diamond, aclarando muy importante esto, King Diamond como compositor, ¿no? Principal compositor de su propio proyecto. Sin ninguna duda creo que Abigail termina siendo, más allá del reconocimiento y el éxito que termina teniendo en ese momento, y que es un súper álbum, a veces digo de culto, pero no sé si es tan de culto, porque la verdad que es un disco muy, muy, muy aclamado por todos, pero creo que sí es el disco que termina de consolidar toda la idea que tenía el tipo, como del concepto King Diamond, ¿no? ¿A dónde querés llevar a King Diamond? ¿No? O sea, no King Diamond persona, sino King Diamond banda. Sí, exactamente. De hecho, bueno, también ya el disco anterior, como vos bien lo dijiste, pero se va, no iría despegando, sino en otro camino que Mercyful estaba muy atado un poco a una cosa más, la continuidad es obvia, ¿no? Pero una cosa más sabatera, un poco más dumeada, hasta más rockera, te diría. Sí, sí, sí. Este disco... Sobre todo el primer álbum, ¿no? Melissa. Claro, este disco, bueno, ya hay como más elementos del thrash, el speed metal está muy presente. Completamente. Y bueno, él le da rienda suelta a esto que vos analizabas en otro video, ¿no? Estas técnicas de canto que utiliza como si fuesen dos voces, incluso acá hay voces procesadas, parece hasta como una tercera voz. Sí, sí, sí. Es Sí. algo... Pero no, en ningún momento se descuida la canción. Si bien las canciones, bueno, ahora después eso lo vamos a analizar track por track, me parece, pero tienen una estructura también particular, ¿no? Es como una especie de estructura que si bien está el estribillo, está la estrofa, todo van, eso, ahí encuentro cierta conexión con el thrash, el tema de los cambios abruptos de tiempo, o sea, los riffs que aparecen de pronto para confrontar a otra velocidad con otra métrica de la nada y después vuelven al tema principal. Bueno, todo eso después lo podemos ir hablando, pero... Sí, sí, yo siempre digo, que King Diamond tiene una fórmula que la mantiene hasta el día de hoy, que es la de ser totalmente sorpresivo con las estructuras de las canciones, ¿no? O sea, vos te metés en una canción de King Diamond y no hay una obviedad, no viene la estrofa, el puente, el estribillo, arranca así, después puede venir un corte, sí. Puede aparecer el estribillo otra vez de nuevo sin otra estrofa, digo. En eso me recuerda un poco a Blind Guardian, digamos. Claro, sí, pero bueno, creo que de Blind Guardian. Sí, pero a mí me parece que King Diamond es todavía más abrupto, ¿no? Sobre todo en esto que vos decías, los cambios de tempo, que ya por momentos son tipo radicales, ¿no? Cambia completamente.
Bueno, como decíamos, Abigail es el segundo álbum de la discografía de King Diamond solista, ¿sí? Editado en 1987 por el sello Roadrunner, que en ese momento, ¿no? Disco no, sello legendario del metal, ¿sí? El disco fue producido mismo por King Diamond y por el productor brasilero noruego, Roberto Johansson, que figura en los créditos como Roberto Falcao, que era un poco un juego que ellos tenían, porque el tipo jugaba con ese nombre por un jugador de fútbol brasilero que fue jugador del Inter de Porto Alegre muchos años, de la Roma, de la selección brasilera en la década de los 80, entonces jugaba un poco con ese ídolo, ¿sí? O sea, es un tipo que nació en Brasil, de padres brasileros, pero se fue muy niño a vivir a Noruega, ¿sí? Bueno, ahí más o menos esto fue el programa de hoy. No, chiste. Sí, el término de sonido, ya que mencionaste el productor, Sí. el sonido es impecable, o sea, no me gusta esa idea de cómo envejecen las cosas, esta película o tal disco envejeció mal, pero el sonido sigue siendo un masazo hasta el día de hoy, sin versión remasterizada, sin remaster de la remezcla, esas mentiras que van apareciendo, que vos de pronto te bajás el disco y tiene 800 tracks, ¿viste? Y son todos, y te dice mezclado por tal y no notás casi la diferencia. Lo cierto es que la versión original del disco hasta hoy es un masazo en la pera, digamos, afiladísima, el trabajo de producción es buenísimo. Es fantástico, sí, sí. La banda está súper bien consolidada, el trabajo vocal y la producción vocal. Sí, hay una política de, bueno, las voces más al frente, ¿no? Muy al frente. Uno lo escucha con más atención después del disco salir de toda esta verborragia de aguante el heavy metal, de aguante el King Diamond, lo ponemos a analizar un poco más y bueno, quizás las voces están un poquito más al frente, quizás, de lo que deberían estar. Pero por otro lado también hay momentos que hay 200.000 voces, bueno, los famosos cambios bruscos de King Diamond, ¿no? Que pasa de un falsete allá en el cielo a teatralizar una voz gutural, digo. Entonces, no es fácil eso. O sea, no es solo fácil hacerlo, sino que no es fácil mezclarlo, ¿viste? Porque puede terminar siendo una ensalada que nadie entiende nada, ¿no? Entonces, es importante. En este caso coincido con esa política de mezcla que tuvieron en el disco, de quizás poner un poquitito más al frente sí, las voces, más allá de que King Diamond es el dueño del circo, pero sacando eso, claro, me parece que pero sacando eso me resulta la musicalidad del disco, digamos, ¿no? Sí. No es como otras producciones que a veces o la voz está muy atrás o a veces muy adelante, pero bueno, medio como que, o viste las bandas donde la guitarra está en primer plano y después todo lo otro y medio se torna un poco confuso. Acá, bueno, es un poco en esta idea de una ópera rock no operística, de alguna forma. El tema, y antes de entrar por ahí en la historia y eso, lo que sí quería decir era que, si bien es un álbum conceptual, sí, una estética, claramente, o sea, tiene toda una integridad, pero no está esta cosa de más thunder rock progresivo, que es más tomar el leitmotiv y que aparezca en el último tema, el leitmotiv del segundo tema o claro, de tal personaje. No está esta cosa tan más a lo hasta Dream Theater, viste, que mete como pequeñas huevos de Pascua en los temas referentes a otro tema del disco. Acá es como cada canción de alguna forma es independiente, ¿no? En eso. Totalmente. Nos adentramos entonces en la historia del álbum, en la historia no de la producción del álbum, sino en la historia que plantea el álbum, la historia de Abigail. Si querés comenzar, Guido. Vale, sí. Bueno, la historia trata sobre Jonathan Lifey, ¿sí? Y Miriam Matías, que estaban casados, ¿sí? Y se van a vivir a una mansión, ¿sí? Que heredó Jonathan Lifey, ¿sí? Heredó de su familia. Y al llegar a la mansión se encuentran con el señor
o Brian, o Brian, ¿sí? Sepan disculpar que, bueno, somos de barrios del sur, digamos, ¿no? Del sur de Buenos Aires. Entonces son los momentos donde no sabemos pronunciar muy bien. Y les cuenta, al entrar a la mansión, les cuenta a esta pareja lo que había pasado anteriormente en esa mansión. Ambos ignoran, se burlan prácticamente de esta advertencia de este señor de negro, ¿sí? El señor O'Brien, ¿sí? Y cuando se está yendo el hombre, que se da cuenta que se le cagaron de risa en la cara, hablando mal y pronto, les advierte, le tira 2, 3 puntitos, pero principalmente les avisa que van a necesitar en el futuro cercano de los 7 caballeros negros. Y después vamos a ver, porque como todo esto parece una locura absoluta, pero tiene todo mucho que ver con el desarrollo de las letras del disco y en particular con los títulos de las canciones, ¿no? No es que está todo, no es que es una falopa así sin sentido. Una buenísima idea mudarte a una mansión abandonada, heredada de siglos atrás, y gente que te advierte, te dice no entres, está embrujada, y vos decís no pasa nada. Sí, claro. Es como un tópico, eso tiene también King Diamond y este disco, ¿no? Esos tópicos que nos gusta el terror valoramos tanto, digamos. Totalmente, totalmente. Bueno, no sé si querés continuar, KK, con la narrativa. Después, claro, es una cosa, el disco, si bien lo va contando, empieza no necesariamente en el orden donde nosotros contamos la historia, porque va intercalando algunos flashbacks, ¿no? Y cosas totalmente, así. De hecho, empieza con The Funeral, ¿no? Que sería como el final de la primera avenida de Abigail, si queremos decirlo así. Sí. Después ellos entran a la mansión, justamente lo que detalla la historia es que la mansión parece como tener una vida propia, ¿no? Como que hay algo que está muy mal, te lo está anunciando, hay sombras en las paredes, parecen vivas, y bueno, dice, justamente la canción al final dice que una de esas sombras no estaba viva, digamos, en la pared mientras ellos dormían. A este buen señor se le aparece el conde, un antepasado, el conde Lafay, ¿no? Exactamente, que era propio de su propia familia, digo, un ancestro era, ¿no? Exactamente. Y él le cuenta la historia, este fantasma, le cuenta la historia de que Abigail había nacido el 7 de julio de 1777. Exactamente, bien, fecha. Sí. Muy interesante un detalle más, que el disco, o sea, esta situación que estamos contando de este matrimonio de Miriam y Jonathan, sucedió 70 años, exactamente 70 años después de este famoso 7 de julio de 1777. Nada, paréntesis, todo en torno, King Diamond, un especialista de la numerología, todo en torno alrededor del número 7. Volvemos a Seven Son of a Seven Son de Iron Maiden. Bueno, vemos que el número 7 está muy presente acá, o sea, en el heavy metal, sí, ¿no? Sí, Pero bueno, nada, un pequeño paréntesis, nada más. Exactamente. También el número 9, de hecho, lo nombra en varios temas. Varios temas, y bueno, 9 son los meses de un embarazo también, digamos, que exactamente. Es lo que va la historia. Y el número 9, importante recalcar, representa al ermitaño, ¿sí? Que una figura que claramente se la puede emparentar con este tipo de situaciones, ¿no? De soledad, sí. De oscuridad. Exactamente. Y bueno, el fantasma le dice, el fantasma familiar, le cuenta que Abigail, que primero que su esposa está embarazada y que ese bebé es Abigail, digamos, ¿no?
o le va a dar nacimiento a Abigail, que es hay mucha tradición en la literatura de los 70 y en cine, ¿no? Es una niña maldita, es un niño que es el mal en sí mismo, como si fuese una especie de Damien de la profecía. Y le dice que justamente le había pasado lo mismo, había tenido que matar a la mujer para matar también, para que no nazca Abigail. Muy importante un detalle en la historia previa, o sea, este primer asesinato del conde Lifey, que es en el transcurso de ese embarazo de su mujer, de Abigail, descubre que la mujer había sido infiel, o sea, Abigail era futura hija de otro hombre, ¿sí? No pertenecía al conde Lifey, ¿sí? Bueno, ahí el tipo se vuelve loco, sumado a toda esta cosa de sospecha, de maldición y demás, y ahí viene justamente esto, ¿no? Que vos ibas a decir, el asesinato, la famosa tirada por las escaleras de la esposa, bueno, ex esposa en ese momento, del conde, ¿no? Exactamente. Y bueno, con esto parece decir que la Fey termina por convencerse, digamos, de que hay algo que está muy mal con la casa, con Abigail, cree la historia, digamos, y se decide a tomar cartas en el asunto. Si querés proseguir. Bueno, básicamente ya la pareja comienza a sospechar y a tener, digamos, conciencia de que la situación estaba compleja, ¿sí? En la mansión, una mansión en oscuridad, ¿sí? Como después nos va a decir ahí. Hasta acaso llegamos a mis dos tracks preferidos del disco, que son Mansion in Darkness y 7 de julio de 1777, digamos, ¿no? Bueno, son los puntos más altos del disco. Sí. Esta señora, Miriam, o sea, la esposa de Jonathan, la pareja que estaba habitando la mansión en ese momento, embarazada también, empieza a sentir que el espíritu de Abigail se empieza a apoderar de su cuerpo, y ella misma termina implorando, termina rogando a su marido, a Jonathan, porque su vida se iba a transformar en un torbellino absoluto, porque iba a estar invadida por este espíritu de este bebé muerto, ¿sí? O sea, importante aclarar algo, nos olvidamos, me parece. Cuando muere la señora del conde, ¿sí? El bebé nace igual, pero nace muerto, ¿sí? A la esposa, ex esposa del conde, la quema el conde, y al bebé muerto, Abigail, lo entierran en la casa, por eso queda el espíritu dando vuelta. Volviendo ahora al presente, ¿sí? Cuando finalmente Jonathan mata a Miriam, de la misma forma, la tira por las escaleras, ¿sí? Bueno, ahí aparecen los famosos caballeros negros que vienen desde la colina, y adelante de esos caballeros venía el famoso O'Brien, o O'Brien, como quieran llamarle, ¿sí? Que era el líder de esos jinetes, ¿sí? Que era el que les había avisado antes de que todo esto iba a acontecer, ¿sí? Y se llevan el cuerpo de esta chica, de Miriam, ¿sí? Sí, bueno, básicamente es la narración de la historia. Bueno, el tema de cómo se va desarrollando en el disco no es necesariamente así con esta cronicidad, porque, como decíamos, va intercalando, digamos, hechos del pasado, hechos futuros, nos va explicando un poco la cosa. Sí. Es cierto que la historia se entiende, o sea, no es así un disco conceptual vago, es muy de relato, digamos. King Diamond en la etapa solista le gusta mucho eso. Después lo haría con otro disco que es buenísimo, que es Voodoo, y con muchos discos más, pero también con Puppet Master, por ejemplo. Totalmente. Es un cuento, ¿no? Es como si fuese una especie de contador de cuentos. En este caso, como en la mayoría de los casos de sus discos, es
claramente marcado por lo macabro, por los tópicos del terror, pero por lo macabro, esto de que a Abigail le tienen que clavar clavos de plata y tantos clavos en el cajón y toda una cosa así, es bastante de gran guiñol. Y él va haciendo una especie también va haciendo las voces, las citas, digamos, Sí, sí. de los recitados. En varios de esos recitados es cuando la canción entra en un cambio de ritmo, por ejemplo, a veces. Totalmente, totalmente. Y bueno, lo que sí hace como una especie de círculo es entre el principio, que es The Funeral, y el final, que es el tema dedicado a los 7 caballeros. Ahí Sí, es sí. como que se vuelve a cerrar el círculo. Claro, claro. Eh, Antes de meternos a analizar el track por track, ¿sí? Muy rapidito, pasamos el line-up, o sea, la formación que grabó este disco. Obviamente King Diamond en voz, ¿sí? Michael Denner, ¿sí? Ex guitarrista de Mercyful Fate en guitarra. Timmy Hansen en bajo, ex bajista de Mercyful Fate también. Un jovencísimo Mikey D, ¿sí? Nació en Suecia, que se había mudado recientemente a Copenhague, a Dinamarca, y se hizo muy amigo de los muchachos de Mercyful Fate, ¿sí? King Diamond ya venía pensando en esta nueva etapa, con su nombre y con todo lo que explicamos antes, ¿sí? De esta nueva concepción musical, de hacer toda otra cuestión a nivel compositivo, a diferencia de Mercyful Fate, aunque, bueno, obviamente encontramos puntos en común, ¿no? Bueno, nada, Mikey D se mudó a Dinamarca, pegó onda. Ellos nunca tuvieron muy buena relación con el baterista original de Mercyful Fate, ¿sí? Y también en esa época todo estaba medio caldeado con Sherman, ¿sí? El otro famoso guitarrista de Mercyful Fate. Y Mikey D sugiere, durante la grabación, casi en el fin de la grabación de Fatal Portrait, ¿sí? A su joven amigo, que habían tocado juntos en otra banda previa, a el famoso y querido Andy LaRocque, que fue alguien que entró en el final de la edición del primer disco, la grabación del primer disco, Fatal Portrait, y terminó siendo una pieza fundamentalísima en la historia de King Diamond hasta el día de hoy, ¿no? Sí, de hecho comparte autorías en este tema. La mayoría figuran como solo King Diamond, pero también tiene coautorías. Y bueno, después desarrolló una carrera como productor, con un montón de discos. Bueno, Mikey D también, no hay que decir de la cantidad de grupos que tocó Mikey D. Que recientemente dio una entrevista donde dijo que le encantaría una reunión del King Diamond original. Bueno, obviamente Timmy Hansen murió, sería imposible, habría que buscar un reemplazo, pero le encantaría juntar a toda esa formación, que sería, la verdad, increíble, ¿no? La verdad que a nivel parejas de guitarras, ¿no? Lo que fueron esa famosa icónica pareja, ese icónico dúo Sherman-Denner, ¿no? De Mercyful Fate, algo maravilloso, pero esta etapa en particular, de Abigail con LaRocque y Denner. Sí, no, es como una especie de derroche de todo por todos lados. Una locura, o sea, una catarata de magia, todo. Y todo. Bueno, el disco también, y para, como decías, yendo track por track, también incluye unos sintetizadores que generalmente son simples, pero son ominosos y le dan ese sentido de película que busca el disco, ¿no? Y ese clima, están presentes ahí unos teclados, generalmente pads, pero a veces también como algún pasaje medio como de pequeña orquesta. Sí. Y así comienza justamente el disco, empieza como con una especie de recitado hablando de cómo habían tenido que sacrificar a Abigail el 7 de julio de 1777, ¿no? Con The Funeral, que es como una intro. Sí, y a mí me gusta mucho esa intro porque parece, o sea, es una intro, pero
tiene dos partes, ¿no? La intro, es como dos partes muy marcadas, y las dos partes, digamos, pegan en el contexto de la historia y tienen su propia identidad y atrapan, no es la intro cansadora de, Sí, sí. che, vamos a arrancar, negro, que ya basta. La intro que le das saltar. Total, total. Uno disfruta la canción, la disfruta la canción. Sí, sí, totalmente. Y además, bueno, después viene el arrival, ¿no? La llegada. Impresionante, bueno, obviamente no hay que ser muy inteligente. Este tema trata sobre la llegada de Miriam y Jonathan Lee Fay a la mansión, a la casa, ¿sí? A mí me encanta la entrada de la canción. O sea, uno espera, ¿no? Que el primer tema decís, bueno, listo, seguramente ahora me ponen un tren, tipo un painkiller, ¿viste? Decís, el primer track, bueno, Todo carne de asador. matame, claro, y te mata el tema, pero la primera base dentro de esta ensalada de bases que tiene King Diamond, y tenía Merciful Fate a nivel compositivo, la primera base es tipo mid-tempo, es como una especie de puente, te va llevando y te va metiendo, y después, bueno, viene todo, se abre la canción completamente y empieza, bueno, un vendaval de heavy metal. Exactamente. Después, bueno, viene uno de los tracks más icónicos de la. Que se me disparó acá en el Te disparó, sí, no, no puedes dejar de escucharlo, un minuto. Quería ver la letra y es Abigail. Por favor. Uno de los tracks más icónicos que es A Mansion in Darkness, justamente, ¿no? Donde ahí ya es un espalo y a la bolsa, pero sigue estando esta cosa de las estructuras, de las bases, de un montón de bases, de cambio de base para los solos de guitarra, todo eso, pero que es totalmente disfrutable para los Sí, bueno, podríamos decir uno de los hits, no, no solo este disco. Exacto, es uno de los clásicos, ¿no?, de la banda, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, tiene una melodía súper ganchera de viola que esta cosa tiene King Diamond, ¿no? Que es, che, mirá, hicimos una melodía ganchera de viola, nos falta un estribillo y ya está. No, los tipos arriban todo el tiempo, digamos, hay cambios todo el tiempo. Sí, sí. Es fantástico. Exactamente. Y bueno, termina como con una especie de él gritando Sunrise, digamos. Y viene el próximo track, que es The Family Ghost. Acá viene la parte esta que contábamos del fantasma, todo eso. Y bueno, él utiliza mucho acá lo que es el cambio de voces y demás, como para hacer el personaje del conde que le advierte a su descendiente. A su heredero. Exacto. Sí, es interesante. Una cosa que no es fácil a nivel vocal, digo, un pequeño paréntesis, que entra bien arriba, digo, la melodía vocal entra contra re que te aguda, después, bueno, claro, va ya jugando, va más matizando, actuando, ¿no? La canción, como nos tiene acostumbrado King Diamond, pero nada, entra a todo vapor, ¿no? Otro tema que también podríamos decir del compilado, que si hay que hacer un compilado, me parece, sí, insisto, ¿no? Del álbum, de la discografía de King Diamond, también es un tema sin ninguna duda de Family Ghost que podría formar parte. Y después el próximo tema ya es nada, como que empieza con una introducción como si fuese una guitarra acústica o una guitarra eléctrica con efecto de guitarra acústica, que es el 7 de julio de que bueno, tiene un estribillo muy ganchero, pero sí, lo va desarrollando el tema, digamos, ¿no? En un clásico. A mí lo que me representa esta canción es que es un temazo, súper ganchero el estribillo, es verdad, pero la intro es triste, ¿no? Es como una intro triste. Sí. O sea, es una intro a un tema de heavy metal, pero tiene una tristeza, hay una tristeza. No es una, arpegié, una acústica, hay una tristeza. Y claro, esta canción trata sobre el conde Lee Fay contándole a su heredero que él tuvo que matar a su mujer, mató a su mujer, ¿sí?
enojado porque le había sido infiel y quedó embarazada de otra persona, y adentro tenía un engendro monstruo. O sea, es una historia triste en realidad, ¿no? Todo lo que aconteció. Y esa intro me remite a eso antes de que, después de que explote y sea una gran canción de heavy metal, ¿no? Exactamente. Después viene, bueno, The Possession, y después Sí. viene, perdón, después viene Omens Y después viene Possession. y The Possession, ¿no? Eh, donde, bueno, ahí trata lo que habíamos dicho, ¿no? El tema este de los presagios que van viendo en referente a lo que va a suceder, y en The Possession, bueno, donde directamente la mujer es poseída por el espíritu de Abigail, ¿no? Completamente. Y en Omens en particular, yo quiero, quizás sea uno de los momentos menos memorables o menos destacados del disco, ¿no? Que se mantiene en un nivel altísimo como lo venimos charlando. Pero yo quiero recomendar, digo, si ustedes dicen, che, voy a escuchar Abigail, pero hay uno o dos temitas ahí que lo sacamos, no saquen a Omens. El solo de guitarra es súper refinado. Es tan buen gusto hay, tan buen gusto en el solo de esa canción. Y el riff inicial, a mí, ¿sabes a qué me suena? Que es un riff que fue muy usado después por muchas bandas de hard rock, de toda la ola, viste, ochentosa, y que había que sobrevivir en los 90. Es un riff que me suena a muchas bandas que lo usaron cuando llegó el momento de los 90 y había que, o morimos o nos hacemos más heavy todavía. Es un riff que Esa lo he especie escuchado varias de... veces. No vamos a mandar en cana a nadie, pero bueno. Bueno, después viene The Possession, no es particularmente un tema que me huele a peluca del disco, ¿no? Para el nivel del disco, ¿no? Pero es un tema que es muy interesante si analizamos el solo de guitarra, las bases rítmicas del solo de guitarra. Y cuando sale del solo de guitarra eléctrico hay un puente acústico espectacular. O sea, es un momento progresivo, como hay una presencia progresiva a lo largo de toda la discografía de King Diamond, pero en ese momento en particular hay una habilidad, hay un concepto de progresivo, no desde la estructura, no desde esta cosa de cambio vocal o cambio de tempo, sino que la base rítmica, lo que se compuso, es muy piola. Sí, claro, nada, me estoy poniendo muy finito y ya es evidente que sí, lo reconocemos, somos muy fanáticos, estamos buscando ya cosas buenas en detalles, ¿no? Pero bueno, No, nada. igual es un temazo, pero digo, es como un tema que por ahí para mí queda opacado por lo que viene después, que es Abigail. No, totalmente, bueno, sí. Abigail, bueno, primero es un tema que ahí tiene todo el groove en la base, combinado con el heavy metal, digamos, ¿no? Sí, sí. Y que lo podés escuchar y no escucharlo durante un mes y después te viene a la cabeza de la nada, ¿no? Como que te está hablando Abigail. De hecho, nos pasó, no sé si te acordás, un incidente en el Rockfest cuando nos volvíamos. Cuando veníamos con las casacas. Claro, estábamos, bueno, con las remeras, nuestras respectivas remeras de King Diamond, y gente en el subte nos empezó a cantar así en tono de amistad, ¿no? De mostrarnos su afecto, justamente esto, ¿no? Abigail, le mandan Sí. los gritos en medio del subte. Sí, de hecho Así que, pasa bueno. algo raro por ejemplo, yo no tengo muchas remeras rockeras, como decía, el tema de Super Uva, ¿no? Pero de las que tengo, esta es una de las que más me gustan y una que uso así para cualquier cosa en mi vida, de ir a trabajar hasta ir a comprar el pan, digamos, ¿no? O sea, no es que la uso solo para recitar. Pero vos lo haces para darle miedo a la señora de la panadería para que te cobre más barato, ¿no? Obviamente. Pero el tema es que nunca recibí, o sea, nunca me dijeron nada, nunca recibí tantos, vamos, King Diamond, es como que genera algo entre los fans, los que somos fans, digamos, que
que es como otro, mirá vos, hay otro ahí que reconoció que esta banda es una joya, digamos. Total, total. Y bueno, y siguiendo con el disco, Abigail, bueno, es terrible. Y después viene la vuelta de los 7 caballeros. Sí, sí. Gran, gran canción. Un tema increscendo, ¿no? Esto que hablábamos de Iron Maiden, Sí. de los temas increscendo. Bueno, una intro acústica magistral, emblemática, un tema también infaltable en cualquier concierto de King Diamond, ¿no? Pero Como sí, pero Answering Darkness o Abigail. no quiero pecar, como decía ya, de ultrafan, ¿no? Pero no es el típico increchendo, que igual me encanta, pero de los No, temas que claro. hacen la parte que viene después, la hacen planchada y después hacen la misma parte heavy, digamos, ¿no? Es como que Total, total. va por otro lado. Va por otro lado. De hecho, el final, antes la base, antes del final acústico, es un outro maravilloso que salió de la nada, tipo, no lo Sí, escuchaste nunca en todo el disco y salió, y, uff, aguante esta gente. toma desvíos constantemente, sí. Total, Y total. después, bueno, viene finalmente el momento, como el final del disco, digamos, donde lo que hay es una suerte de epílogo, sería, Sí, que sí. es es el sacrificio de este regreso a Abigail, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, esta canción en particular, Black Horseman, bueno, no hay que ser muy inteligente, trata sobre la venida de los 7 jinetes liderados por el señor O'Brien a llevarse, como vos decís, a nuestra amiga Abigail, ¿sí? Como dato de color, para que mueran de envidia, me tocó ver este show entero hace unos años, cuando hizo la gira de Abigail. Ese concierto fue un festival en Bélgica, en el Graspop, que nuestro amigo productor, financista, e-commerce, production management, Carlos. Ya hablamos muchas veces de Carlos en algún momento, algún día va a salir Carlos en alguno de los programas, simplemente tenemos que obligarlo. Es como Abigail, va Es a como aparecer en Abigail. cualquier momento. Exactamente. Vimos ese concierto y tipo morimos. Fue uno de los mejores conciertos que vimos en nuestras vidas, ¿no? Arrancó con 5 tracks, Welcome Home, Sleepless Nights, bueno, tocó Come to the Sabbath de Merciful Fate y después el disco entero Abigail y fue una cosa épica, completamente. Después salió un DVD mezclando ese show del Grass Pop de Bélgica con un show en Inglaterra, bueno. Tengo entendido Nada. que en esa gira que llegó a Brasil, si no me equivoco, Es verdad, sí. inclusive creo que a Chile, en Argentina los productores como que le ponían condiciones al tema de lo que es el espectáculo, a todo lo que él traía, con el tema que recreaba con la mansión, una actriz y un montón de cosas, y bueno, entonces dijo no, para hacerlo, digamos, fue como que no cerraron, dijo, para hacerlo a medias no, prefiero no No, hacerlo. claro, claro. Lo cual es No, es que vale la pena, lo porque cual es vale la pena. una decisión totalmente válida, además, después de 40 años de carrera o más. No, sin duda. Y aparte es un tipo que tocó en Argentina. Para quien está en el ambiente de metal en Argentina, sabemos lo que fueron los conciertos de King Diamond y Merciful Fate en cemento, que bueno, son icónicos, pero donde todos estuvimos y estuvieron al borde de la muerte, incluso los músicos, ¿no? Así que es entendible, pero más allá de eso, más allá de lo que pasó, particularmente en Argentina, y que posterior leí una nota y el tipo recordaba esos conciertos como conciertos muy calientes, porque el público argentino es caliente, fanático, pero bueno, las condiciones eran infrahumanas.
Pero más allá de eso, que el tipo no se acordaba de esa situación, realmente vale la pena, porque vale la pena toda la teatralidad del concierto, porque es espectacular realmente, ¿no? Con Sí, muñecos, con actrices, con todo, o sea, no es que tiran dos petardos, ¿no? pueden ir al video donde hablamos del Rockfest, y donde se pasa el Rockfest, que ahí hablamos también de Mercyful, del Sin concierto duda, de sin Mercyful duda. Fate, donde él también despliega una escena muy interesante. Bueno, un Sí, dato sí, de sí. color es que este año, si no me equivoco, salió un cómic oficial de Abigail. Ajá. Que bueno, nada, no sería muy bueno, muy interesante conseguirlo. Estuve viendo algunas viñetas que figuran por ahí. Es un cómic de terror con todas letras, digamos. Con la Sí. historia, creo que viene con una edición deluxe, me parece, pero bueno, estaría buenísimo poder conseguir para leer ese cómic. Pero antes incluso salió un disco que, bueno, no es de los más recordados de la discografía del Rey, pero Abigail la revancha, Sí, sí. que es un disco del 2010 más o menos, me parece. No, Es me un disco, parece que no, no, es anterior, ¿eh? o Déjame que lo 2000, busque. como, pero bueno, es como, a veces pasa eso con los grandes discos, ¿no? Que cuando sacan como especie de sagas, que, por ejemplo, nadie se va a acordar de, de Keeper 3, no necesariamente porque sea un mal disco, sino porque antes está el Keeper 2, Y, digamos. y Porque, lo que pasa es que es un, claro, a mí Abigail 2 no me parece un mal disco, pero tampoco es un disco que me haya vuelto loco, digamos, ¿no? exactamente, sí, sí. Sí me gusta mucho de los discos más actuales de él, digamos. El disco de Puppet Master del 2003, Sí, ese disco sí. me parece... Abigail 2 es del 2002, 2012, eso te iba a claro, decir. 2002. Eh, sí, sí. Y Puppet Eh, Master del año siguiente me parece un disco mucho más redondo, inclusive House of sí, Claws, ¿no? El disco anterior a Abigail 2. Pero bueno, ya que nosotros sí. somos fanáticos del top 3, voy a hacer mi top 3 de King Diamond, ¿se me permite? Ah, upa, mirá qué bomba que tira. Así Sí, te sorprendo de la nada. de la nada. Me parece que sería eh, Abigail, puesto 1, puesto 2, Voodoo, y puesto 3 estaría, ahí porque lo estoy pensando ahora, estaría entre Dem y Conspiracy. Bueno, hay que aclarar a la gente que el disco Vudú no habla de Amado Vudú, que no es una historia de maldición de Amado Vudú ni nada de todo eso. Exactamente. Pero es Bueno, un mi disco top, que también tiene el tema de una especie de nacimiento, también como Abigail. claro, claro, claro. A Luisiana, bueno, habla del vudú, del judú, de toda esa imaginería, pero desde un punto de vista como de historia de terror, pero termina con un nacimiento, justamente, como Abigail, ¿no? Sí, sí. Bueno, para ir cerrando, ¿sí? Nos quedaríamos horas hablando de este disco y de esta banda que es fantástica, o por lo menos a nosotros nos gusta mucho. Eh, Algunos detallecitos técnicos que me parecen interesantes citar. Es un disco que se grabó con muchas guitarras, ¿sí? Eh, Se usaron guitarras eh, eh, BC Rich, se usaron guitarras Fernández, ¿sí? Para emular un poquito ese sonido más filoso de tipo Jackson Thrasher, ¿sí? Se usaron guitarras Ovation, guitarras acústicas Ovation, que tienen un brillo impresionante, ¿sí? Pedales Ibanez, ¿sí? Todo esto, digamos, todo esto salió en un contexto donde la banda tuvo mucho tiempo para grabar el disco, ¿sí? El disco salió en 1987, pero ellos mismos han reconocido, tanto King Diamond como Andy LaRocque, en diferentes entrevistas, que dispusieron de todo, dispusieron del tiempo y del dinero por parte del sello de Roadrunner para hacer este disco, ¿sí? Fueron al estudio a grabarlo ya con algunas ideas, pero terminaron de componerlo
y después de, bueno, hacer todos los arreglos y todo este laburo de guitarras y de voces por todos lados, dentro del estudio, y eso fue a finales de 1986. Estuvieron unos meses armando este disco, y salió, bueno, estaban todos los planetas alineados, ¿no? O sea, una historia fantástica, interesante, a nivel compositivo musical maravilloso, un disco sin baches, un paso adelante en lo compositivo, en lo interpretativo. El sello confió y les dio tiempo y les puso el dinero que sea necesario para ir y encerrarse y hacer un disco al nivel que termina saliendo, ¿sí? Bueno, lamentablemente nosotros mencionamos que esta pareja de La Rock y Denner nos hubiese gustado que hubiese continuado, ¿no? Porque la verdad que es increíble este dueto de guitarras en el disco. Lamentablemente, bueno, Denner sale a posterior del disco. Bueno, primero entra Mike Moon, después entra Pete Black, que termina haciendo la gira, ¿sí? Y se da un dato muy curioso en la gran gira que tuvo King Diamond, gracias a Abigail, ¿sí? Que bueno, giran por Estados Unidos con la banda Troubles y la banda legendaria de Doom, ¿sí? Y después en Europa giran con Candlemass, otra banda legendaria del Doom, pero sueco, y Motorhead, ¿sí? Comparten varios shows en Alemania con Motorhead, y ahí se conocen, ¿sí? Lemmy y Mikey D, donde después él termina siendo el baterista durante muchísimos años, hasta el final de la banda cuando muere Lemmy. Y bueno, Mikey D hoy es el actual baterista de Scorpions, ¿sí? Nada, pequeños detallecitos que me gustaba tocarlos. Bueno, nada, es una obra maestra, eso ya lo hemos dicho, no nos ahorramos en flores para este disco, ¿no? En halagos, digamos. Pero bueno, si no lo escucharon, corran a escucharlo. Antes pueden entrar a las redes sociales que hemos inaugurado. Exactamente. Yo quería decir una cosita con respecto a algo más a este disco, que no es el primer disco, conceptual de la historia del heavy metal. Muchas veces se lo categoriza así, me parece un error. Sí podríamos decir que es el primer discazo total, tipo, fuera de toda discusión, conceptual, que después, bueno, el año siguiente salió una obra maestra completa que en algún otro programa ya estuvimos charlando que lo vamos a dedicar al gran disco que sale al año siguiente de otra banda, no King Diamond. Pero bueno. Y ahora se me viene a la cabeza otra banda que podríamos, pero bueno. Exacto, no, quería apuntar es que nada, hubieron discos conceptuales antes que Abigail en la historia del metal, sí. Algunos no funcionaron muy bien, nada, se me viene ahora a la cabeza aquel intento de timonazo que quiso dar Kiss en el 81 con Music from the Elder, que no me parece un disco, todos lo reventaron, no me parece un disco para reventar, creo que Kiss tiene discos peores que ese, pero bueno, ese es otro tema. A mí ese disco está bien, me gusta. Sí, para mí es un disco, o sea, no están dentro de mis discos favoritos de Kiss, pero creo que hay discos más flojos que ese sin duda. Pero bueno, nada, es otro tema. Este disco creo que es el primero o uno de los primeros discos conceptuales indiscutibles, ¿no? O sea, creo que no hay creo que no hay punto de discusión en relación al nivel, a la altura, a la calidad de este gigante disco. Con respecto a las redes sociales, bueno, este es el gran final que todo esto que hablamos no es para nada importante, lo importante viene ahora. Hemos inaugurado nuestro Facebook, ¿sí? Hemos inaugurado nuestro Instagram, donde, bueno, estamos posteando, además de los programas, todas las fotos que está teniendo Keki Infraganti en Puerto Madero, ¿no? Exactamente, sí. Sobre todo en el libro de fases, en el Facebook. En el libro, sí. Hay mucho material exclusivo para OnlyFans. OnlyFans, exactamente. Bueno, a mí me llegaron algunas fotos de
tuyas, con alguna que otra modelo, ¿no? Jessica Sirio, escapándote Todo, de algún todo me compromete, restaurante. todo lo que tengas me compromete. Sí, bueno, nada, cosas terribles, escapándose de algún restaurante famoso de Puerto Madero sin pagar, choreándose un pedazo de pollo, bueno, cosas lamentables, pero que construyen al verdadero espíritu del rock, ¿no? Obviamente, que es lo que son. Síganos en Instagram, búsquennos, es muy simple, Rebeldes con Causa Metalera, en Facebook lo mismo, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando para desarrollar este programa aún más. Esperemos que en breve haya muchas más novedades. Espero que lo hayan disfrutado tal como nosotros, o por lo menos yo, no sé, KK, si lo disfrutaste el No, yo programa. mucho la verdad que no lo disfruté, lo hago por el dinero nada más. Lógicamente, por eso elegimos, nuestro productor, manager, semidios, que es Carlos, nos dijo, chicos, hay tanta guita, ¿se puede hacer un programa de heavy metal o uno de trap? Y dijimos, vamos a lo seguro, vamos a ser famosos. Vamos a hacer de heavy metal. Y vamos a hacer el de heavy metal. Bueno, se está demorando el éxito un poquito más de lo que habíamos imaginado, pero bueno, aquí estamos. Gente linda, gente fea, gente en definitiva, nos vemos el próximo programa. Stay Metal. Stay Metal.